Una de las constantes en la experiencia humana es la violencia. Desgraciadamente, los seres humanos hemos probado una y otra vez nuestra capacidad para la crueldad. Basta leer las noticias para darnos cuenta que todos los días algunos de nuestros vecinos se ensañan contra los demás, cegados por la violencia. Lo interesante es que la mayor parte de nosotros no nos consideramos personas violentas. Por el contrario, nos consideramos personas civilizadas, que nunca cometeríamos las injusticias que han afectado a tantas otras culturas, sobre todo en momentos de crisis social. A manera de ejemplo, consideremos el caso de la Segunda Guerra Mundial. En cuestión de pocos años, vecinos que convivían pacíficamente se vieron enfrascados en una guerra tan violenta como injustificada. Varios factores convencieron a personas civilizadas a despreciar, denunciar y aún asesinar a sus vecinos. Algunos de esos factores fueron, en primer lugar, una ideología maligna, malsana, que afirmaba la superioridad de unas personas sobre otras. Una devoción ciega a un gobierno que les ordenaba cometer crímenes contra la humanidad. Y el miedo. El miedo tanto a las personas que ahora eran consideradas como inferiores y peligrosas, como al gobierno que les ordenaba actuar de manera injusta. Esto nos lleva a considerar lo que la historia recuerda como la excusa nazi. Porque muchos soldados alemanes defendieron sus crímenes afirmando que ellos solo estaban haciendo su trabajo. Y con esta excusa pretendían justificar emocional y moralmente su participación en los crímenes contra la humanidad del régimen nazi. Psicológicamente, la excusa les permitía afirmar que ellos eran personas buenas y que solamente hacían cosas malas como parte de su trabajo. Y moralmente, la excusa les permitía afirmar que los verdaderos criminales no eran ellos, sino sus jefes políticos y militares. Ahora bien, desde un punto de vista bíblico y teológico, ¿es válida esa excusa? ¿Considerará Dios como inocentes a las personas que han cometido crímenes porque estaban siguiendo órdenes de superiores? ¿Podemos ampararnos en el miedo o en la obediencia para justificar nuestras acciones en contra de los demás? Para tratar este tema, consideremos algunas enseñanzas de la teología bíblica y pastoral sobre la responsabilidad moral del ser humano. En primer lugar, vamos a la Biblia. La Biblia afirma que cada ser humano es responsable de sus actos, tanto ante Dios como ante los demás. ¿Dónde podemos ver esto? Al comienzo de la Biblia, por allá por Génesis 3, vemos que el ser humano fue engañado por las fuerzas del mal y comete un acto de rebelión en su deseo de llegar a ser como Dios. La Biblia dice: pero la serpiente dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. Génesis 3, del 4 al 6. Al ser confrontado por Dios, los seres humanos, ambos, se defienden culpando a otros de sus desgracias. El texto sigue diciendo a partir del versículo 8. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer?
Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor, preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. El hombre culpa a la mujer y aún peor culpa a Dios cuando dice: la mujer que tú me diste. O sea, es culpa tuya porque tú me la diste a ella. Y la mujer culpa a la serpiente me engañó. Sin embargo, las excusas no los eximen de responsabilidad. Dios los llama a capítulo, los juzga y los castiga, porque a pesar de su pecado, ellos tenían que responder ante Dios. La palabra responsabilidad a mí siempre me ha parecido muy interesante. En su definición más sencilla es la habilidad para responder. Y esto nos lleva a una conclusión solemne. El pecado no nos exime de nuestra responsabilidad moral. Cada ser humano es responsable de sus propios actos. O sea, cada ser humano debe responder ante Dios por su propia conducta. Y hay montones de textos bíblicos que respaldan esta afirmación. Veamos 3 del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo. Cuando vamos al Salmo 62, versículos 11 y 12, la Biblia dice: una cosa ha dicho Dios, y 2 veces le he escuchado, que tú, oh Dios, eres poderoso, que tú, Señor, eres todo amor, que tú pagarás a cada uno según lo que merezcan sus obras. El segundo texto se encuentra en Eclesiastés 12:24 y dice: pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aun la realizada en secreto. El tercer texto también proviene de la Biblia hebrea, Ezequiel 11:20. La persona que peque morirá. Ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni el padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. El Nuevo Testamento también recalca esta verdad bíblica y quizá lo hace con aún mayor claridad. Romanos 14:12 dice: cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Segunda de Corintios 5:10 dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponde según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Y Santiago 1:13 al 15 nos recuerda que no debemos culpar a Dios de nuestra maldad. El texto dice: que nadie, al ser tentado, diga: es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez ha sido consumado, da a luz la muerte. ¿Por qué les traigo estas enseñanzas sobre nuestra responsabilidad moral? Comparto mis reflexiones porque estamos viviendo en un momento donde hay un auge de la injusticia en nuestros medios, en nuestras comunidades, en nuestras sociedades. En Europa, en los Estados Unidos, está creciendo una vez más la malsana ideología de la supremacía blanca. Y aunque es sencillamente ridículo pensar que una persona es más importante que otra por el color de su piel, hay personas que la utilizan para decir: yo soy superior a ti. Esa supuesta inferioridad del otro, entonces se toma como una excusa para justificar la violencia contra esas personas. Esos actos de violencia toman muchas formas, desde eliminar el estudio de la historia de algunos grupos sociales, de los currículos escolares, hasta atacar físicamente al otro, aún a mujeres y a niños, que eso es el supremo acto de cobardía. Debe quedar claro que Dios no tendrá por inocente al culpable. Eso se encuentra en Éxodo 34:7. Se lo voy a volver a repetir. Dios no tendrá por inocente al culpable, dice Éxodo 34:7. Por tal razón, no podemos escudarnos detrás de excusas baratas como: yo solo estaba haciendo mi trabajo, para justificar la súbita violencia
que está dividiendo nuestra sociedad. Y para decirlo con toda claridad, nuestra violencia no procede ni de la ideología dominante, ni del miedo a las autoridades, ni de la obediencia ciega a órdenes superiores. No, la violencia tiene un origen claro, es el pecado humano. El pecado nos lleva a considerarnos superiores. El pecado nos lleva a humillar a los demás. El pecado nos lleva a atacar al otro. El pecado nos lleva a buscar excusas para justificar nuestras malas acciones. El pecado nos lleva a denunciar aún a nuestros amigos y vecinos por un par de dólares. Pero hay buena noticia. Y la buena noticia es que el pecado tiene remedio. El arrepentimiento sincero nos lleva a confesar nuestra maldad para buscar el reino de Dios. Esto lo aprendemos de Jesús de Nazaret, quien comenzó su ministerio con un claro llamado a la conversión cuando dijo: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Y ese llamado de Jesús sigue abierto. Nos invita a cambiar los patrones de pensamiento moldeados por el pecado por los valores del reino de Dios. En lugar de obedecer a quienes nos llaman al odio y a la violencia contra los demás, respondamos positivamente a la exhortación que de parte de Dios nos entregó el apóstol Pablo cuando escribió a la iglesia en Roma, capítulo 12, versículos 1 y 2, las siguientes palabras. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Tomemos unos minutos para responder a la palabra que hemos escuchado. Acompáñenme en un momento de oración. Buen Dios y Padre Celestial, he escuchado tu palabra y quiero responder con fe. Me arrepiento de mi maldad. Confieso que he estado moldeado por patrones de pensamiento pecaminosos. Quiero dejarlos atrás. Quiero abrazar los valores del reino de Dios. Quiero que mi corazón experimente una conversión profunda. Permítenos, Señor, acercarnos a ti, aceptar y confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, ser llenos de tu Santo Espíritu y recibir el don de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén.